Espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, dándoles a todos ustedes la bienvenida a este tu espacio y deseándoles para todos ustedes una feliz semana. Bien, seguimos avanzando en nuestro estudio sobre las epístolas a los colosenses y filipenses, aunque los últimos temas nos hemos centrado más en el capítulo 2 de la epístola a los filipenses y continuamos comentando este capítulo, pero una sección o un extracto importante que lleva por título Brillar como luces en la noche. Bien, vamos entonces a avanzar en esta sección, Brillar como luces en la noche. Eso es una exhortación que nos hace la inspiración divina eh, en la pluma y en las palabras del apóstol Pablo, que se encuentra allí en el capítulo 2 de la epístola a los Filipenses, versículos 12 al 16, que dice lo siguiente. Esto lo comentamos en la lección pasada, pero en estos momentos vamos a centrarnos en esta sección y exponer una frase que se encuentra en uno de estos versículos, ¿ok? Dice el apóstol acá lo siguiente, de modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre, la palabra aquí, obedecer en el griego, en el manuscrito, significa oír, escuchar. ¿Ok? Entonces la obediencia está hablando aquí de la escucha atenta en este contexto. ¿Ok? De modo que, amados míos, así como habéis escuchado siempre, es decir, atentamente, la escucha atenta, obviamente con la disposición a actuar en coherencia con lo escuchado o aprendido, dice, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Quiere decir, eh, Pablo exhorta a los hermanos de Filipos a mantenerse escuchando mucho más ahora cuando está ausente, ¿no? Porque si habéis escuchado cuando estaba presente, pues ahora que estoy ausente, se espera que esta escucha atenta debe ser mayor. Luego dice, ocupaos o ocúpense en su salvación con temor y con temblor. Quiere decir, ¿a qué se refiere el apóstol con el ocuparse en nuestra salvación con temor y temblor? Bueno, ocuparnos en nuestra salvación significa ocuparnos en la escucha atenta. Y Pablo está haciendo referencia a su ausencia. Aunque no estoy presente en medio de ustedes, instruyéndoles, ¿ok? Hablándoles, testificándoles de forma presencial. Por lo tanto, ahora que estoy ausente, pues lo que han escuchado deben retenerlo y seguir atentos a eso que han aprendido, porque haciendo así se están ocupando en su salvación con temor y temblor. Luego continúa y el apóstol Pablo aclara que esta escucha atenta o esta obediencia, llamándolo así, que es lo mismo, la escucha atenta, no es producto de nuestro esfuerzo humano, sino que el apóstol Pablo aclara, porque Dios es el que activa en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir así su buena voluntad. Quiere decir que esta escucha atenta, ¿ok? Que se inició con el testimonio del apóstol Pablo cuando estuvo en Filipos,
Esa escucha atenta no fue una habilidad o una hazaña humana, sino que es el producto de la activación o de la presencia divina en medio de los hermanos de Filipo. Es decir, aquella palabra es la que actuaba en ellos, generando en sus corazones el querer como el hacer para actuar de manera coherente con la buena voluntad divina. Esa es la aclaración. Entonces no estamos hablando de un legalismo seco, ¿ok? No, sino que esta obediencia es producto del obrar divino, ¿ok? Es un milagro del obrar divino, quien activa en nosotros el querer como el hacer para cumplir así su buena voluntad. Haciendo esto, entonces, a eso es lo que el apóstol Pablo se refiere aquí, ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Por ende, en este cumplimiento de su buena voluntad, la convivencia entre los hermanos, ahora va a hablar el apóstol la ética de la convivencia o de la coinonía eclesial o la coinonía de la comunidad. ¿Cuál debe ser el proceder? ¿Cuál debe ser esta ética? Bueno, comprendiendo cuál es la buena voluntad de Dios, entonces dice, hacedlo todo sin quejas y rivalidades. Cuidado, mis hermanos, a veces en las iglesias, y digo esto a manera de crítica constructiva, sin ánimos de contiendas, obviamente, pero a veces como hermanos faltamos a esta exhortación donde se pelea por los cargos o se pelea que director de jóvenes, que el director de los clubes, que quién hace mejor, que quién hizo. Y a veces se vive en un ambiente de contiendas que el otro no se habla al otro. Hermanos, allí no hay espiritualidad, porque la comunidad, como menciona acá, debe hacerlo todo sin quejas y sin rivalidad para que seáis, dice aquí, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa. ¿Ok? Es decir, que la comunidad, la convivencia entre hermanos debe ser sin quejas y sin rivalidad. ¿Ok? Y en el caso de que se levante este tipo de acciones, deben ser minimizadas lo más pronto posible. Entre los hijos de Dios no debería existir estas cosas, ¿ok? Ni quejas, ni mucho menos rivalidad, porque nuestra vocación, nuestro llamado, es vivir en medio de una generación torcida y perversa, ¿ok? En la cual nosotros, dice acá, tenemos la vocación, el llamado, de resplandecer como luminarias en el mundo cuando retenemos la palabra de vida. Es decir, nos convertimos en luminarias en el mundo cuando retenemos la palabra de vida. Y quien retiene la palabra de vida vive en una generación torcida y perversa, sin manchas, irreprensible y sencillos, actuando y haciendo todo sin murmuración, sin quejas y sin rivalidad. O sea, la ausencia de quejas y rivalidad es el fruto o es el resultado de retener la palabra en este caso, la palabra de vida. Pero qué bello es que el apóstol utiliza una imagen bíblica que dice aquí, resplandecéis como luminares en el mundo o luminarias en el mundo. ¿Cuál es la imagen bíblica? Bueno, la imagen bíblica aquí es la creación, Génesis 1.
La palabra que aparece aquí en el manuscrito, que es la palabra posteres, posteres, es la misma palabra que aparece en Génesis 1:14 en la versión de la Septuaginta o en la versión griega, en el canon alejandrino, que dice, Kai heipen joseos, genetizothan, posteres, ento estereomatitu uranu. ¿Ok? ¿Qué quiere decir todo este lenguaje? Dirán ustedes. Bueno, y dijo Dios, caía y pen joseos en griego, ¿no? Y dijo Dios, permítanme aquí bajar un poco esto, dice, que llegue a existir, ¿ok? Gene, genetitosan, quiere decir llegue a ver, que haya, que exista, o que llegue a ser, que llegue a ver, ¿ok? Fosteres, luminarias, ¿ok? Es la misma palabra que aquí el apóstol, perdón, que aquí el apóstol Pablo está empleando aquí. Cuando los hijos de Dios, cuando viven en comunidad y esta convivencia es en armonía, bueno, en medio de una generación torcida y perversa somos como fosteres, como luminarias en el mundo, ¿ok? Es decir, si llegamos a ser luminarias, quiere decir que el mundo está a oscuras en cuanto a la forma de proceder, ¿no? Entonces dice acá, es la misma palabra luminaria, es la imagen, ¿no? Y aquí las luminarias se está refiriendo al sol, a la luna y a las estrellas, a los astros que están en el espacio, ¿no? Exterior. Entonces, en el hebreo, esta palabra fosteres, en el hebreo, equivale a la palabra hebrea meorot. En hebreo diría, Vayomer Elohim, Yehi meorot, Virrekia Hashamayim, que es lo mismo, y dijo Dios, ¿ok? O dijo el Todopoderoso, que llegue a existir, ¿ok? Yehi es llegue a ver, llegue a existir. Dice Meorot, cuerpos luminosos en el firmamento del cielo. Meorot. Ahora, Meorot es en plural del singular Maor, y Maor significa una fuente de luz, es decir, hay algo de la cual emana luz, un objeto del cual emana luz, por eso se traduce como cuerpos luminosos, es decir, una fuente de luz. Bueno, eso es lo que astronómicamente la escritura está planteando. Son fuentes de luz. El sol es una fuente de luz, aunque la luna, sabemos que el resplandor de la luna no procede directamente de esta, sino que funciona como un espejo, ¿no? Es un espejo, no es una fuente como tal. Entonces, parece indicar, aunque la luna se le habla como un Maor Catán, es decir, una lumbrera menor, ¿ok? Y el sol como un Maor Gadol, en realidad son cuerpos luminosos, vamos a decirlo así, o sea, cuerpos de la cual emana luz. Pero bueno, por la ciencia se sabe que la luna no es una fuente de luz como tal, a diferencia del sol y otros astros, ¿ok? Ahora, esa es la imagen de la cual Pablo hace referencia, ¿ok? Y que la profecía, por ejemplo, en Daniel capítulo 11, versos 34 al 36, va a especificar en qué sentido los hijos de Dios llegamos a ser esas meorot, ¿ok? Esos cuerpos luminosos. Eh, ¿En qué sentido? Bueno, según Daniel 11, 34 al 36, por ejemplo, bueno, el contexto está hablando de la lucha entre el rey del norte y el rey del sur,
que obviamente eso se aplica a un contexto de la hegemonía macedónica, ¿ok? Donde el pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo judío, en ese contexto, el pueblo de Dios es el pueblo judío, está sufriendo persecución, ¿no? Por estas, por estas potencias extranjeras, por así mencionarlo. Y dice aquí el profeta Daniel lo siguiente: pero el pueblo que conoce a su Dios, noten, el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. La palabra esforzarse en realidad es se fortalecerá, en el sentido de tener ánimo. Es una fortaleza interior en este caso. Es decir, hay una fortaleza interior debido al conocimiento que éste tiene o la experiencia que tiene con su Dios. Eso le dará la fortaleza interior para actuar. ¿Ok? Para actuar. Ahora, luego dice, los sabios del pueblo darán comprensión a muchos. Darán biná, comprensión, entendimiento a muchos. Los sabios, aquí la palabra es umashile, umashile, donde viene esta palabra umashile, que se traduce como sabio, viene de la raíz segel. Y el segel significa claridad mental o lucidez. Lucidez. Recuerden que esta palabra ya la estudiamos cuando estudiamos el libro de Josué, especialmente aquel capítulo 1, verso 8, que dice, que fue la exhortación de Dios hacia Yeshua o hacia Josué, cuando dice lo siguiente: nunca faltará las, las palabras de este sefer, de este rollo de la Torah, nunca faltarán de tu boca, sino que murmurarás en ella de día y de noche, para que cuides de hacer todo conforme está escrito. Y dice, las versiones traducen para que te vaya bien. No, en el hebreo dice para que tengas segel. Sí, sí está conectada sí, el texto sí habla de prosperidad, pero la prosperidad está sujeta a la comprensión, está sujeta a la claridad mental, a la lucidez de entender las circunstancias por el cual en este caso el estudioso de la Torah enfrenta. ¿Ok? Entonces, Segel es esa comprensión o esa claridad o esa lucidez que procede de su estudio, de su comprensión, en este caso, de las escrituras. Por lo tanto, los sabios o los Umashgilé, como dice acá, están pasando por una situación de persecución, porque dice, pero caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojos por algunos días. Es decir, están enfrentando una situación sociopolítica, por así decirlo, o están enfrentando una crisis sociopolítica, ¿ok? Una crisis sociopolítica donde algunos del pueblo caen en transgresión, sucumben ante la presión, pero el pueblo que aquí llama Umash Gile, lo que aquí llaman los sabios o los entendidos, que es la misma palabra que aparece más adelante en Daniel capítulo 12, es el pueblo que conoce a su Dios. Y como conoce a su Dios, tienen la lucidez para posicionarse en el lugar correcto. ¿Ok? Aunque estos van a enfrentar persecución o el martirio, caerán a espada y a fuego. ¿Ok? En cautividad y despojo, expropiaciones, por así decirlo, por algunos días. ¿Ok? Por las interferencias de potencias extranjeras. Y cuando caigan serán ayudados con poca ayuda, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas.
Pero dice luego, alguno de los sabios, alguno de los hamashkilim, alguno de estos entendidos, ¿ok? Caerán para ser purificados, limpie, quiere decir que la persecución, el obstáculo, la oposición o la crisis lo que hace es perfeccionarlos, los purifica, los limpia, ¿ok? Serán purificados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo señalado porque aún hay plazo para estos. Ok, ahora, estos sabios que conoce a su Dios, que se esfuerza y actúa, ¿ok? Y que dan comprensión a muchos, son los mismos de la profecía de Daniel 12:3, cuando dice lo siguiente, los entendidos, la misma palabra, Behamashkilim, del cual habla el capítulo 11, verso 34 al 36, son los mismos, ¿ok? Es decir, es el pueblo que conoce a su Dios, ¿ok? Es el pueblo que conoce Torah, que sigue la Torah, que murmura en ella de día y de noche y que cuida de hacer todo conforme a lo que está escrito. Por eso las palabras de la Torah nunca faltan en su boca. Entonces, estos entendidos, es decir, estos que tienen la lucidez de interpretar los eventos, de entender los eventos, ¿ok? De forma espiritual, en un entendimiento espiritual, esa es la palabra clara, los que tienen el discernimiento, esa lucidez de discernir y posicionarse en el lugar correcto. Es decir, no se deja marear por ideologías de la extrema derecha o de la extrema izquierda, no andan mareados y enmarañados en ideologías políticas o sociológicas, no están allí, ¿ok? Sino que tienen la lucidez por la luz del cielo, ¿ok? Por el Espíritu Santo que los ilumina. Entonces estos entendidos, estos que disciernen, resplandecen con el resplandor del firmamento y se compara como las estrellas a perpetua eternidad porque enseñan la justicia a la multitud. ¿Ok? Enseñan justicia a la multitud, es decir, enseñan cuál es el camino a seguir en medio de las diatribas ideológicas, ya sea en el ámbito político o sociológico. ¿Ok? Saben cuál es el camino a seguir y lo enseñan, lo comunican, porque tienen la claridad, tienen la lucidez, ¿ok? Porque conocen a su Dios y por eso están animados, están motivados, tienen esa fortaleza interior para actuar. ¿Y cuál es la actuación? En enseñar justicia a la multitud. ¿Ok? Ahora, este discernimiento que estos entendidos o estos sabios, estos lúcidos, han alcanzado, tiene una fuente. ¿Cuál es esa fuente? Segunda de Pedro 1:19 dice, también tenemos, noten, la palabra profética. ¿Qué es la palabra profética? La profecía que es aún más firme. Es decir, la lucidez de estos entendidos procede del espíritu de la profecía, no por su grado académico, no por sus maestrías y doctorados en teología. No, no, no es eso, ni en filosofía, ni en sociología o en ciencias políticas. No, no, no. La lucidez que estos tienen es porque ellos tienen la palabra profética o la profecía más firme. Es decir, cuentan con la inspiración divina. Es decir, cuentan con el espíritu de la profecía. Por eso dice luego, hacéis bien en estar atentos a ella, ¿ok? A esta palabra profética o a esta profecía. Hacéis bien estar atentos a ella.
Por eso le decía que la palabra segel, ¿ok? Porque está hablando de los mashkilim, de los que tienen segel. ¿Y qué es segel? Segel es lo que está conectado allá al Salmo 1, los que en la Torá del Eterno murmuran de día y de noche, está su delicia y murmura de día y de noche. Es el segel que el Eterno le prometió a Josué. Si murmura de día y de noche en su Torah y cuida, es decir, cuidar significa estar atento para llevar a cabo todo lo que en ella está escrito. Mientras se mantiene atento a ella, dice, alcanzaría el segel, ¿ok? Y ese segel es lo que le daría el éxito en sus batallas, en sus confrontaciones, porque más que con una confrontación de armas, es una confrontación más que todo ideológica. En el mundo, como dice el apóstol Pablo, nuestras armas no son carnales, ¿ok? Nuestras armas no son carnales, sino que nuestro armamento es un armamento que procede de Dios para rebatir todo argumento y todo conocimiento que se levanta contra Dios. Es decir, la lucha es ideológica, la lucha es filosófica, es una lucha de ideas, ¿ok? Una lucha de ideas. El ambiente que nos rodea actualmente es un ambiente filosófico, político, en el cual nosotros tenemos que tener una orientación. A ver, ¿quién tiene la razón? ¿Será que el manifiesto comunista de Marx, o de Engels, o la doctrina de Adam Clarke, ¿ok? Sobre el capitalismo? Bueno, y aquí todas estas luchas que hoy en día vivimos, tenemos que tener lucidez. La palabra de Dios da respuesta a estas filosofías y estas inquietudes. Entonces dice, hacéis bien entonces estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es decir, el espíritu de profecía funge como una antorcha en medio de un lugar oscuro. Fíjense que por eso que al espíritu de profecía se le llama una luz menor, porque la luz mayor es el sol, el astro más luminoso. El astro más luminoso que ilumina el planeta es el Sol. Una antorcha apenas ilumina un pequeño espacio. Entonces, esta profecía o esta palabra profética es una luz menor que alumbra un lugar oscuro. Dice, hasta que aclare el día, hasta que la luz mayor, o sea, que esta luz menor funge mientras está la noche, ¿no? Hasta que llegue el día. Por lo tanto, esta antorcha alumbra o ilumina en un pequeño contexto, ilumina en un pequeño contexto hasta que llegue la claridad plena, pero te aclara igual, ¿ok? Y el lucero de la mañana, la palabra lucero es fósforos o fosforos. Dice, se levante en vuestros corazones. Es interesante que la palabra fosforos, cuando Jerónimo tradujo en su Vulgata Latina esta palabra griega, lo traduce como luz fere, de donde viene la palabra Lucifer. Así que aquí dice, hasta que Lucifer, ok, hasta que Lucifer, si hablamos en latín, si utilizamos la palabra latina, se levante en vuestros corazones. Y aquí Lucifer apunta es al planeta Venus, que, ok, en ciertas épocas del año, este astro aparece precisamente durante, es el astro, es la estrella, digamos, más luminosa que aparece durante la noche, o mejor dicho, no tanto durante la noche, sino mayormente durante la mañana, ¿no? Durante el amanecer, durante la madrugada. Es la que más, es la que más se nota más cercana. Ok, entonces el punto es que nosotros somos ese Lucifer.
Y luzfera significa el que lleva luz. Así que fosforos significa quien lleva luz. Y esa es la idea de los meorot, de los cuerpos luminosos. Son cuerpos que portan luz, que llevan luz, están cargados de luz. Ahora, en nuestro contexto, en el marco del Evangelio, en el marco del Evangelio, ¿qué es la luz? O sea, ¿qué portamos nosotros? Bueno, el apóstol Pablo nos aclara. En ese sentido somos esos cuerpos luminosos o esos cuerpos que llevan luz, que están cargados de luz. Dice el apóstol, dice aquí el apóstol, pues el Dios de esta época presente, ya ustedes saben quién es, ¿ok? Y justamente no es Lucifer, ¿ok? No es Lucifer porque Lucifer significa el que lleva luz, ¿ok? Pues el Dios de esta época presente, lo que hace más bien es oscurecer, enceguecer. El Dios de esta época presente ha cegado el entendimiento de los infieles. Ahora, ¿qué instrumentos utiliza el Dios de esta época presente, de este Aión? Aión no es eternidad, que es la palabra hebrea que equivale al hebreo olam, no es eternidad, es la época, es la era, ¿ok? Es la edad presente, ¿ok? Entonces el Dios de esta época o esta era presente ha cegado el entendimiento de los infieles. ¿Cómo el Dios de esta época ciega el entendimiento? Con ideologías, con filosofías, ¿ok? Con ideologías de la cultura que nos impregna o que nos rodea. Podemos nosotros ser mareados con las ideas de esta cultura. Dice, para que no les ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Okay? El Evangelio de la gloria del Mesías. Lamentablemente, el Evangelio tiene opositores, o sea, tiene competencias, ¿ok? Que ciega el entendimiento. La filosofía, las ideologías de extrema derecha, de extrema izquierda, ¿ok? Y nos envolvemos en este tipo de cosas, ¿ok? Ahora, este resplandor del Evangelio, de la gloria del Mesías, el Mesías dice, es la imagen de Dios. O sea, el pueblo que conoce a su Dios, que habla Daniel, que en ese contexto es porque es un pueblo iluminado por la Torá, porque según Proverbios 6:23, la Torá es fuente de luz. Dice, el mandamiento es una vela y la Torá es la Torá es luz, según Proverbios 6:23. Por lo tanto, en el contexto de Daniel, los Mahashkilim, es decir, los entendidos, los lúcidos, su lucidez se debe a que han, han confiado en la palabra de Dios, como dice el Salmo 105, lámpara, lumbrera, es a mis pies tu palabra, ¿ok? Y lumbrera mi camino. O lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra es la que ilumina, es lo que nos da la lucidez, pero en nuestro contexto, esta lucidez procede del resplandor del Evangelio de la gloria del Mesías, quien es la imagen de Dios. Es decir, ahora tenemos una revelación mucho más plena, porque ahora la palabra no está en un texto, ahora la palabra se ha hecho carne, la palabra se ha encarnado. Y por lo tanto, esta palabra encarnada es una fotocopia exacta de la divinidad. Ahora, el conocimiento de Dios es a través del Mesías, de manera plena. Y dice el apóstol luego, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Miren que nosotros no somos, no predicamos nuestra piedad. Ay, miren que cuán vegetariano soy. Ay, miren, yo no vivo en ciudad, vivo en el campo. Miren mi testimonio. No, 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 no.
¿Ok? No significa que no seamos portadores de un testimonio, pero nuestro mensaje no se enfoca en nuestra piedad. ¿Ok? No nos predicamos a nosotros mismos, sino al Mesías Yeshua como Señor y a nosotros como siervos suyos por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo, ¿ok? El Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas. Y en verdad fue así. La luz resplandece es a partir de la oscuridad. La luz no resplandece a partir de la luz, sino de la oscuridad. Quiere decir que si estamos en un mundo donde reina las tinieblas, privilegiados somos, porque la luz no puede brillar en la luz. La luz tiene que resplandecer en las tinieblas. Ahora, aquí la pregunta es, ¿de qué lado yo estoy? ¿Funjo como una luminaria o funjo dentro de la oscuridad o de los esquemas oscuros de las ideologías de esta época presente? Entonces dice luego, porque el Dios que dijo la luz resplandecerá de las tinieblas es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesús Mesías, en el rostro de Jesucristo o de Jesús Mesías. Es decir, yo recibo el conocimiento de la gloria de Dios o recibo la iluminación del conocimiento de Dios es en el rostro de Jesucristo, quien es la imagen de Dios. Este es el pueblo que dice la profecía de Daniel que a su Dios conoce. Y por lo tanto, como conoce a su Dios a través del resplandor de la gloria del Evangelio del Mesías, entonces puede posicionarse, puede tener esa fortaleza interna, ese poder que habla Hechos 1:8, ese empoderamiento que el Espíritu Santo brinda, ¿ok? Y que hace eficaz nuestro testimonio, ¿ok? Entonces, con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro, noten. O sea que este conocimiento es un tesoro en vasos de barro. Es decir, que nosotros somos los portadores de este tesoro. Por eso que somos portaluces, somos esos cuerpos luminosos, somos esas luminarias, porque somos portaluces. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados. Ahora, ¿cómo en lo práctico, cómo en la cotidianidad llegamos a ser esos portaluces? Bueno, obviamente este testimonio, ¿ok? Este enseñar la justicia a la multitud, obviamente levanta oposición, va a levantar oposición, ¿ok? Porque hay algunos que están enceguecidos en el entendimiento, enmarañados en otras ideologías, enmarañados en la cultura, ¿ok? Que impide que el resplandor del Evangelio ilumine. Obviamente esto genera una adversión, ¿no? Entonces dice, estamos atribulados en todos, pero no estamos angustiados. No hay angustia en nosotros. La angustia no es parte de las sensaciones o de las emociones de los hijos de Dios. Podemos estar en diversas tribulaciones, pero las tribulaciones no nos angustian. Podemos enfrentar perplejidades, pero no estamos desesperados. Siempre tenemos la confianza de aquella palabra que fiel es el Todopoderoso, que no permitirá ser probado más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba, noten, no significa que nunca vamos a ser probados, no, todo lo contrario, vamos a ser probados, pero juntamente con la prueba
Dios, el Todopoderoso, nos dará una salida para que podamos soportar. Por eso no estamos desesperados. Hay una salida a nuestra perplejidad. Perseguidos, pero nunca desamparados. Abatidos, pero nunca destruidos. ¿Ok? Entonces noten la actitud mental ante la adversidad. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, dice el apóstol. ¿Ok? ¿Qué es llevar en el cuerpo la muerte de Jesús? El enfrentar tribulación, perplejidad, persecución, ¿ok? El ser abatidos, ¿ok? Para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. ¿Cómo se manifiesta la vida de Jesús en nosotros? Cuando no estamos angustiados, cuando no estamos desesperados, no nos sentimos desamparados, ni tampoco nos sentimos destruidos, abatidos pero no destruidos. Allí es donde se manifiesta de que Jesús vive en nosotros. Y continúa. De manera que en nosotros actúa la muerte, es decir, persecución, eh, tribulaciones, perplejidades, ¿okay? Ciertos avatares que obstaculizan nuestro testimonio. Entonces en nosotros actúa la muerte, pero en ustedes actúa la vida. Es decir, este testimonio de no angustiarnos, de no sentirnos desamparados, de no sentirnos destruidos ni desesperados, testifica de una manera más eficaz que nuestras palabras. Nuestra conducta es el testimonio más eficaz para los otros. Por eso dice acá, pero en ustedes actúa la vida al ver ese testimonio. Que al vernos perseguidos, pero no estamos desamparados. Al vernos atribulados, pero no nos sentimos angustiados. ¿Ok? Entonces, sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos. Sabiendo o conociendo. Es decir, esta fortaleza de hablar y de testificar viene de un conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús también o el que levantó, literalmente la palabra egeiro en griego, el que levantó al Señor Jesús también nos levantará a nosotros con Jesús y nos presentará a su lado juntamente con ustedes. Así que, mis queridos, los tiempos que vivimos no son tiempos fáciles, pero la exhortación del apóstol Pablo, y es la exhortación que este servidor hace juntamente, la garantía de no acomodarnos o acoplarnos a esta época presente, sino que el experimentar la transformación de nuestra por medio de la renovación de nuestra mentalidad, que es a través de la palabra profética. De esa manera, el estar atento a ella, podemos comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y lo que es perfecto. Así y solo así podremos convertirnos a lo que el apóstol Pablo nos exhorta, definiendo como nuestra vocación de fe, de ser luminarias en este mundo, reteniendo la palabra de vida, hasta que el Mesías venga pronto y en nuestros días, y a ello digamos